Volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, y en esta segunda parte nos vamos a centrar en la ciudad de Telde. Para ello tenemos con nosotros como invitada en los platós de Canal 4 TV a doña Soledad Hernández, concejala del Partido Socialista Obrero Español en esta ciudad. ¿Cómo estamos, doña Soledad? Buenas noches, don Paco. ¿Cómo anda? Estamos ya prácticamente acabando el año, entrando en el último mes del año y bueno, ya ha empezado. Estamos a un paso. A un pasito, ya, sí. Último, mañana día primero. Mañana día primero, Yo sí. no diría que se fue el año tan rápido, ¿eh? Sí, bueno, para algunos a lo mejor el año no se ha ido tan rápido, pero ha sido un año difícil, ¿no? Yo no sé si eso es bueno o malo. ¿El que se haya ido rápido? Sí. Bueno, a veces pues el tiempo pasa y no te das cuenta y con él pasan los años, ¿no? Y cada vez uno se hace un poquito más viejo, ¿no? No, fíjese usted que yo cuando llegué a esta televisión tenía el pelo negro y lo tengo blanco. Por ejemplo. Menos mal que no me he quedado calvo. Evidentemente. Eso sería... no, entré con pelusel y calvo. Pues mira, no ha sido así, solo tiene canas como tenemos todos. Yo no tengo la misma edad, pero también tengo canas, ¿no? O sea que se disimula de otra manera o lo llevamos de otra manera. Pues entramos en materia, pues yo siempre la lío y me gustaría entrar en materia y en este caso valorar de la gestión política el último pleno que se celebraba en esta ciudad de Telde, el pasado jueves. Sí, el pasado jueves se celebró el pleno del mes de noviembre. Nos queda solo un pleno, el último pleno del año, que será pues en diciembre. Y bueno, ha habido lo habitual en todos los plenos, que son los reconocimientos extrajudiciales. Es una costumbre en el grueso del contenido de los plenos de este municipio. Y luego fueron cosas interesantes porque no es lo habitual y además porque tienen que ver con el superávit, ¿no? Fueron 2 modificaciones de créditos en relación al superávit, los suplementos de crédito relacionados con ese dinero del 2020 que los ayuntamientos, el Estado permitía a los ayuntamientos utilizar ese dinero para pagar deuda y también para utilizarlos en las situaciones, en inversión y en la situación que se está dando, ¿no? A consecuencia de la pandemia. Por ejemplo, se podía haber invertido dinero en el tema social, ¿no? Todo aquello que no es lo que ha hecho este gobierno. Y digo que fueron 2 modificaciones y en relación con este tema, y es curioso, ¿no? Y voy a aportar algunos datos. De superávit había casi 30 millones, 29.800.000 y algo largo, o sea, hablamos redondeando de unos 30 millones. De esos 30 millones pues se han gastado ya 3 millones y poquito, y de esos 3 millones y poquito, 2.200.000, creo que si no recuerdo mal, se iban a los multicines, se iban a intereses de demora y gastos de juicios y demás, ¿no? Que evidentemente ha tenido que pagar el ayuntamiento, aparte del resto del montante que se lleva, es una sentencia firme ya, y hay un plan de pago que tiene que ver, bueno, la anualidad del 2020 fue de 1.100.000, la anualidad del 2021 que aún no se ha pagado es de 1.600.000, la del 2022 es de 1.375.000 y la del 2023 de 1.445.000, si yo no recuerdo mal. En total eran en anualidades del 2020 al 2023 pues unos 5.500.000, más los 2.000 estos de los que ya se han pagado, de los que te hablaba, hablamos de casi 8 millones, ¿no? Que se dice pronto. Que se dice pronto, ¿no? O sea, es triste, ¿no? Es triste que el superávit, ¿no? El superávit de una ciudad... Claro, esta película, Exactamente, ¿no? Que ese dinero que se ha ahorrado, pues porque no se ha ejecutado el presupuesto, porque vamos a ver, si hay superávit en un ayuntamiento, en una institución, es porque no se ha ejecutado al 100%
pues el presupuesto que se aprueba a principio de año. Y mire que tiene donde gastarlo. Evidentemente, vamos a ver, hablamos de un municipio donde las carencias son en todos los ámbitos, carreteras sin asfaltar, vías en muy mal estado, no en mal estado, en muy mal estado, en todos los barrios, no es que sea en una zona determinada del municipio, sino a nivel general, en todo y cada uno de los barrios de este municipio y en el centro de la ciudad también. O sea, no por ser el centro de la ciudad, pues queda exenta del mal estado de las vías. Hablamos de un servicio de limpieza que prácticamente no existe. O sea, la suciedad en el municipio cada vez es mayor, ¿no? Un servicio que no está cumpliendo con sus funciones, un servicio esencial y una competencia propia. Hablamos del recogida de residuos sólidos, en la misma línea, tampoco se están prestando los servicios que se debieran, y eso conlleva pues plaga de ratas. Nosotros hicimos un registro ayer, en el día de ayer, ratas muertas en el centro de San Gregorio, por la zona María Encarnación, creo que se llama la calle, justo donde está el Molino del Gofio, ¿no? Pues mientras la gente camina, y no hablamos de horas, altas horas de la noche, ni muchísimo menos, creo que eran las 7 de la tarde, pues las ratas andaban a sus anchas, ¿no? Y no hablamos de ratoncitos, sino de ratas. Evidentemente esto se debe a algo, ¿no? Se debe a algo. Pues se debe fundamentalmente a que la limpieza y la recogida de los residuos en este municipio no está funcionando. Nosotros no paramos de denunciarlo en todos los medios y en el salón de pleno, en las comisiones y en todos aquellos órganos de control a los que podemos acceder, y a través de registros, pues raro es el día que no registramos temas de este tipo que nos trasladan los vecinos y las vecinas de los diferentes barrios, y además lo aportamos cuando hacemos la denuncia en nombre de ellos con pues una serie de un dossier de fotografía que acredita que eso es así, que eso está pasando, ¿no? Pero la situación no cambia y las condiciones en este municipio, en vez de mejorar, parece que van a empeorar. Yo no creo que vaya a haber muchos cambios para el próximo año, ¿no? Para el 2022. Entonces, esa modificación de crédito se hace de ese superávit, como decía antes, de esos 30 millones, 3 millones ya se habían gastado, quedaban unos 26 millones y algo, y de esos 26 millones lo que fue al salón de pleno fueron unos 13 millones, casi 300, unos 300 y algo. 13 millones 100 para pagar sentencias, sentencias firmes, entre ellas pues la de los multicines, como decía antes, y se incluía 190 y algo, 190 y pico mil euros para el parking modular que se va a hacer en la zona de San Gregorio. A nosotros nos resulta curioso, no eso, o sea, nos resulta curioso que se haga una modificación de crédito para incluir eso, porque evidentemente si eso se puede hacer, pues también se podían haber hecho y se podía haber incluido en esos suplementos de crédito, ese superávit, otras cuestiones que no fuera solo y simplemente deuda, que es lo que ha hecho este municipio, sino que dentro del área social se podían haber incluido muchísimas cuestiones, y evidentemente darle otra salida a este municipio y a los ciudadanos de este municipio. ¿Por qué? Porque la gente, ya no solo los servicios de los que hablaba antes, que son no malos, sino los siguientes, sino que además la gente lo está pasando verdaderamente mal. Y lejos de llevar una política social y apoyar al ciudadano que más lo necesita, creo que nuestro ayuntamiento se está alejando, y el gobierno de este ayuntamiento se está alejando de esa línea de trabajo que es la que debería llevar a cabo desde nuestro punto de vista, ¿no? Entonces, vemos que esa modificación no es que estemos en contra, ni muchísimo menos, para nada. Además, es un proyecto del Partido Socialista, o sea, esa propuesta de parking modular la planteó el Partido Socialista antes de irse del gobierno en la legislatura anterior, en 2017, se incluyó además en la primera propuesta del FEDECAN, se incluyó ese parking modular, además con un presupuesto de casi 800.000 euros,
ya desde el 2017, y bueno, una vez que nosotros nos vamos del gobierno, automáticamente ese proyecto sale, lo eliminan del FEDECAN y lo sustituyen por otro, y luego pues el tiempo nos dio la razón, lo vuelven a recuperar, pero lo raro, ¿no? Y lo raro, o sea, yo lo que me planteo es cómo gestionan, ¿no? Y cuáles son las previsiones. No sé quién presupuestó ese proyecto, pero nosotros cuando lo incluimos en el FEDECAN, vuelvo y repito, eran unos 795, 80 y algo, casi los 800.000 euros, y en esta ocasión se presupuestan 600 y algo, con lo cual quedó desierto. Exactamente, quedó desierto, y tuvieron que hacer esa modificación de crédito en los suplementos de crédito para aumentar pues esos casi 200.000 euros, ¿no? Que si sumamos los 600 más los 200 son los 800 que en el 2017 planteó el Partido Socialista desde el área de desarrollo local. Pero además lo curioso es que lo justifican porque con el tema de la pandemia y demás, y la crisis económica en la que hemos entrado, pues la materia prima se ha encarecido, ¿no? Y el hierro, que es el material con el que se fabrica ese tipo de parking, pues se ha encarecido y casi se ha duplicado en el material, ¿no? En el 2017 no había pandemia, los precios eran los que eran, y si ponemos los números encima de la mesa, estamos hablando del presupuesto que nosotros planteamos en el 2017, con lo cual a mí eso no me justifica pues ese error, ¿no? Y que se haya quedado ese proyecto desierto como tantos otros, ¿no? Y que hayan tenido que recurrir a esos suplementos de crédito para hacer esa modificación y poder coger esos 200.000 euros y poder ejecutar ese proyecto, ¿no? O sea, es una manera patente, de dejar patente cuál es la manera de gestionar y los errores que cometen continuamente, con un proyecto que es simple, porque además, yo no sé si a día de hoy ese tipo de proyectos lo llevan alguna empresa en las islas, creo que no. En aquellos momentos solo habían 2 empresas que se dedicaran a ese tipo de montaje, y eran de la península. Yo no creo que ese panorama haya variado mucho, con lo cual estamos hablando prácticamente de lo mismo, ¿no? No ha variado prácticamente nada. Entonces, bueno, esto es una forma clara de la mala gestión y de la mala previsión, ¿no? Es que no está clarísimo, ¿no? Porque además es un proyecto bastante simple, no es nada que lleve una complejidad, ni muchísimo menos. Tienes ese tipo de aparcamiento, lo tienes en el Ayuntamiento de Las Palmas, por ejemplo, o en la zona comercial del centro comercial del Muelle, frente también tiene pues un parking modular, o sea que no estamos hablando de ningún invento ni de un proyecto de una difícil ejecución, y muchísimo menos de realizar un presupuesto que se ajuste a la realidad, para nada, para nada. Y vuelvo, insisto, porque además son poquitas las empresas, en concreto creo que no hay ninguna más, 2 las empresas que se dedicaban a eso, con lo cual el margen de error... que al final la han liado. Evidentemente, yo creo que ¿cuántos proyectos no se han quedado ahí desiertos porque nadie apuesta por ellos, evidentemente porque se presupuestan mal y se saca a concurso pues con unos presupuestos que las empresas no... Eso significa un retraso en la obra y significa un encarecimiento de la obra. Hombre, eso significa que tengas que hacer una modificación de crédito, que tengas que buscar a ver de dónde sacas el dinero para poder volver a retomar el proyecto, volver a presupuestarlo y volver al punto de partida, o sea, iniciar todo el procedimiento administrativo desde el minuto 1, con lo cual, pues si algo lo puedes resolver en 6 meses, pues nos vamos ya a 1 año, y ya no hablamos de la ejecución. Bueno, pues a eso ya hablamos de otros temas, ¿no? Una vez que se adjudique el poderlo desarrollar y poderlo ejecutar, con lo cual algo que puede ser tan simple, pues lo convertimos en un problema, ¿no? Y en algo realmente que parece que vamos a hacer la obra del Escorial. Pero bueno.
es la manera de funcionar y parece que aquí las cosas no cambian. ¿Y qué otros temas se tocaron en ese pleno? No sé. En ese pleno se tocaron temas ya fuera de lo que es el contenido de la parte resolutiva. Dentro de la parte declarativa iban dos mociones, una moción del Partido Popular que tiene que ver con el Paco Artiles y la apuesta de lo que plantea el Partido Popular, primero pues el apoyo a esas familias que se han quedado en el paro, que han aumentado pues esas listas de parados en este municipio, luego pues la reapertura, o sea, buscar la fórmula para que ese servicio que no se está prestando y que esas instalaciones, si no de manera integral, sí de manera parcial, se puedan reabrir, ya sea con personal municipal o con personal pues por una subcontrata o de la manera que sea, ¿no? Eso es lo que plantea el Partido Popular. Nosotros apoyamos esa moción. Sí es verdad que discrepamos en el último punto de la moción que plantea el Partido Popular, que es buscar ayuda en otras instituciones, está claro, eso sí lo apoyamos, pero ellos plantean el ceder temporalmente ese servicio al Cabildo Insular, en concreto para que lo gestione el Instituto de Deportes, ¿no? Nosotros no lo compartíamos, aún así pues lo votamos porque bueno, el fondo de la moción pues evidentemente lo compartimos, que es que se ha hecho muy mala gestión en relación al tema del Paco Artiles, que no es de recibo que otra de las instalaciones deportivas de este municipio esté cerrada y que evidentemente muchísimo menos contribuir a que aumente el paro en el municipio, ¿no? Y que está clarísimo que ese servicio hay que seguirlo prestando y que esa instalación se tiene que reabrir. Pero en ese punto en concreto, que además era el punto del acuerdo número 5, no lo compartíamos porque nosotros entendemos, ¿no?, desde el Partido Socialista, que cuando uno cede competencia, aunque sea de manera temporal, es ceder, ¿no? Esto es la experiencia y la historia en este municipio nos dice que una vez que te desprendes de un servicio, sí, recuperarlo y retomarlo es bastante difícil. Pero además tampoco lo vemos muy viable, y no lo vemos muy viable, ¿por qué? Porque vamos a trasladar al Cabildo, sí, pues el que preste ese servicio, pero eso supone todo un proceso administrativo, porque el Cabildo no está prestando ese servicio, no es un servicio que preste, ¿no? Con lo cual, todo el proceso administrativo empieza desde el minuto cero. Y un ejemplo claro es del centro de día de Taliarte, de mayores. Ese servicio se devuelve las competencias al Cabildo y a día de hoy sigue sin reabrirse. ¿Por qué? O sea, los mayores de Telde no están recibiendo ese servicio. ¿Por qué? Porque el Cabildo intentó, por la vía de urgencia, sacarlo a concurso para poder dárselo a una empresa y poderlo gestionar, y desde intervención evidentemente no se lo permitieron, con lo cual está en todo el procedimiento administrativo que dura como mínimo 6 o 7 meses, ¿no? Al final los usuarios llevan prácticamente un año, un año con ese servicio cerrado en este municipio. Entonces, la historia nos dice y los hechos nos dicen que no es bueno ceder competencias, que lo que tenemos que hacer es reforzar las que tenemos y darle salida, y que además el cedérselo al Cabildo no va a propiciar, aunque sea temporalmente, no va a propiciar que se acelere el proceso, ni muchísimo menos, sino que va a llevar al proceso administrativo que conlleva cualquier... ¿Cuándo se ha definido el Cabildo que quiere coger ese servicio? Nunca. Es que, vamos a ver, yo creo que si un gobierno de una ciudad como Telde o cualquier municipio tiene que cederle a otra administración un servicio para gestionar un pabellón deportivo, porque no es otra cosa. Exactamente. Mejor que dimita el gobierno y se vaya para su casa. Pues sí, bueno, eso es lo que planteaba. Si tiene que ser eso, digo yo, a lo mejor el Partido Popular estaba acostumbrado a eso, ¿no?
Pero yo no entiendo esa postura. No, y nosotros tampoco. Además, yo creo que los experimentos con Coca-Cola no funcionan. No, la argumentábamos pues como la estoy argumentando yo, ¿no? Primero porque no compartimos el ceder competencias, creemos que no, porque luego recuperarlas es bastante difícil, aunque sea de manera temporal, como allí se apuntaba, y dos, porque eso supone un proceso administrativo que lleva un tiempo y que eso no iba a acelerar el proceso ni muchísimo menos, ¿no? Y además que la experiencia nos dice, un ejemplo claro, y lo poníamos encima de la mesa, era el tema del Centro de Día de Mayores de Taliarte, ¿no? Con lo cual, cada día de hoy se sigue sin prestar el servicio. Para eso tiene experiencia el Partido Popular, como hizo cerrando las escuelas infantiles. Pero bueno, como el fondo de la moción era que se reabra esas instalaciones, si no de manera integral, de manera parcial, pues es más, nosotros pusimos encima de la mesa, pues el Rita Hernández tiene, creo que desde el 2 de noviembre, su sala de musculación cerrada por obra y por cambios pero es que no paran. En las máquinas, vamos a ver. En los aparatos. Doña Soledad, hay una cosa que está clara: gestión y saber lo que se gestiona y cómo se trabaja. Así de sencillo. Lo que no se puede hacer es lo que pasó en esta ciudad de Telde, donde una parte del grupo de gobierno, que era en su momento el Partido Socialista Obrero Español, pues activa mediante el Cabildo, porque si no se saca estas obras para finalizar una instalación deportiva como era Juan Carlos Hernández, se activa, se terminan las obras. No sé quién fue tan inteligente, si subió o no subió una palanca que se cargó la iluminaria, por un lado, que se tuvo que retrasar las obras, o lo que pasó, pero después es que ya estaban las instalaciones, que era su cometido, puesta en marcha, pero no había equipamiento. Alguien no sabía, llevando un área de deporte, que unas instalaciones deportivas tiene que tener equipamiento. Es que alguien se piensa que un campo de fútbol no tiene que tener portería. Digo yo. O que un jugador de fútbol no necesita el balón. Digo yo, ¿no? Porque a lo mejor se piensa que los partidos se juegan. Juegan con el césped. Juegan con el césped. Digo yo, no lo sé, no, alguien. Alguien. Evidentemente. Que no estaba aquí. Es una muestra. Con esto no estaba aquí. No, es una muestra más de la mala gestión, de la mala previsión y de que o no están o no se les espera, ¿no? Es una realidad, o sea, es la manera de gestionar y de funcionar. Tú acabas de poner eso encima de la mesa y yo pues he puesto lo del el parking modular y cómo se presupuesta por debajo y al final eso se queda desierto. La verdad que sí, ¿no? Parece que son nuevos, así sí, eso lo decía parece un jefe mío. que son nuevos gestionando pero bueno, la realidad es esa y... ¿Y qué le pasó al Partido Popular que abandonó después el Salón de Pleno acto seguido? El Partido Popular abandona el Salón de Pleno porque, bueno, el concejal de Servicios Sociales acusa... Que es el mismo de deporte. Es que es el mismo, el de deporte, acusa a la señora Sonsoles Martín de haberle pedido, pues, por decirlo de alguna manera, un favor hacia una ciudadana para adelantarle su cita, creo que en los servicios sociales, ¿no? Entonces, pues bueno, Sonsoles Martín, pues evidentemente niega ese hecho y bajo eso considera que no solo es una falta de respeto, sino que además es una grave acusación, pues se levanta y se va, ¿no? Porque, bueno, pues el concejal lo que plantea que lo hizo de manera privada, ¿no? Evidentemente yo desconozco los hechos por completo, pero creo que no son las formas de resolver las cosas y que si un concejal de gobierno le tiene que decir algo a un concejal de la oposición, no es de esa manera ni con esas acusaciones tan graves, ¿no? Pues a mí me parece que son acusaciones bastante graves. Creo que no son las formas, ¿no? Pero bueno, no comparto pues algunas formas de la concejal del PP, pero muchísimo menos comparto las formas del concejal de gobierno, que es el que tiene que dar ejemplo, ¿no? Porque esa forma de tratar a los otros concejales de la oposición es habitual, y cuando le planteas cuestiones y le pones cuestiones encima de la mesa, pues hace ese tipo de acciones o intenta desacreditarte y dejarte como el mentiroso, y él es el buen gestor, el que está al frente defendiendo los intereses de todos los ciudadanos de Telde y además con los más necesitados, cuando todos sabemos, y los que estamos ahí al pie del cañón, y el Partido Socialista es uno de ellos,
que eso no es así, que eso no se da y que esa no es la política que practica ni que gestiona ese concejal, ¿no? Eso y ustedes es una lo viven realidad. en primera persona. Lo vivimos en primera persona y sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Y además atendiendo a los ciudadanos. Evidentemente. Además nos acusan en ocasiones de hacer uso político sí, de las situaciones de los más desfavorecidos y de hacer uso político de las necesidades de la gente. Del Partido Socialista y pertenece al Partido Socialista y viene un ciudadano porque necesita que le resuelvan un problema y usted se desvive para solucionar ese problema porque sí, porque quieren, porque hay un equipo humano del Partido Socialista que a través de una red de apoyo se han dedicado desde su profesión a atender a los ciudadanos. ¿Qué tiene que hacer? Dimitir, cambiar el nombre. Mire, ya yo no soy del Partido Socialista porque es que cuando lo hace personalmente, porque es personalmente, que vamos a ver, el médico que también atiende o la asistente social, ¿qué tiene que hacer? Presentar la dimisión en su puesto de trabajo para decir, mire, es que voy a atender. No, es que usted es médico. Sí, pero es que esta señora ha venido y ha hecho una consulta. Y si yo soy asistente social, yo agradezco que una asistente social se viva para prestar un servicio. Es que es algo que no estamos acostumbrados, pero es algo normal. En el municipio de Valleseco hay dos funcionarios, una funcionaria y un funcionario, que hace la declaración de la renta de sus vecinos y vecinas cuando viene la campaña. Por ejemplo. En su tiempo libre. Y pone su formación. Pero es que estamos acostumbrados que en ciertos municipios haya personas que no ponen el carnet en la boca ni le dice tienes que votar por mí, sino soluciona los problemas de los vecinos y vecinas. No, mira, a ver. Aquí no viene nadie con bandera, a algunos sí les gusta la bandera. No, pero además cuando nos acusan de... Y que le hagan el pasillo, nos acusan de hacer política de la miseria de la gente, evidentemente no lo hacemos, ni es nuestro estilo, ni del grupo municipal, ni de los compañeros de la red de apoyo. Que muchos pertenecemos al grupo municipal, porque no es cierto, porque si fuese así, denunciaríamos día tras día lo que se hace con muchísimos ciudadanos y ciudadanas de este municipio, y no lo hacemos, y no lo hacemos. O sea, con lo cual, esas acusaciones evidentemente son infundadas, no las pueden demostrar. Ahora, que estamos encima y que orientamos a la gente para que pidan por escrito una notificación cuando le dicen no tienes derecho a, pues bueno, démelo usted por escrito, que exijan sus derechos, orientarlos por dónde tienen que caminar, claro. Pues... ¿Y eso es de agradecer? Evidentemente, o sea, vamos a ver, estamos en una situación anormal, y digo anormal porque esta pandemia no, claro. Pues nos ha cogido a todos. Es una situación anormal que el gobierno no le dé respuesta a los ciudadanos tienen que buscar una vía, porque tienen que solucionar ese problema. Evidentemente. Y como hay una parálisis, una incapacidad por los que están gobernando, ¿qué quiere que haga el ciudadano? ¿Que vaya a Lourdes, o se ponga en peregrinación de rodillas delante de estos señores? Pero lo grave de todo esto no es que solo el ciudadano acude a nosotros, sino que son los propios trabajadores municipales y en ocasiones trabajadores sociales del ayuntamiento quien remiten a esas personas a nosotros. O sea, a veces nos llaman, y hablo de la gerencia de Ginamar, y lo pongo encima de la mesa, que nos llaman personas que van a la gerencia a buscar pues la ayuda que necesitan y demás, y para que los oriente, y les dan nuestro teléfono y acuden a nosotros y me dicen, no, es que me mandan de... Y siempre les aclaro, digo, mira, yo te voy a dar hora, yo te voy a atender, pero ten claro que esto no es un servicio municipal, ¿vale? Que lo hacemos porque ayudamos a la gente a tramitar pues, en todo aquello que esté en nuestras manos. Evidentemente, lo que no está en nuestras manos, pues no está y no lo podemos hacer. Pero que ten claro, porque hay veces que la gente llega a la confusión de que los están derivando a un servicio municipal cuando eso no es así. Nosotros no somos trabajadores municipales, ¿no? O sea, y quiero que esto quede claro. Y es agradecer que esa profesional que atendió y se ve desbordada de trabajo y diga, pues, puedo tirar de otras personas que le pueden facilitar estos trámites y desviarlo y mandarlo. Oye, hay que quitarse el sombrero también de esa profesión. No, o sea, vamos a ver. No es que decir, es que está desbordado.
están desbordadas. Total y absolutamente, o sea, vamos a ver, yo no estoy recriminando a ese trabajador municipal o a esa trabajadora social cuando pero lo digan seguro a que a alguien le nosotros, parecerá mal. No, ni muchísimo menos, todo lo contrario, ¿no? O sea, ante la incapacidad de poderle dar respuesta a un ciudadano, que lo deriven a personas que sí se las pueden dar, pues, o por lo menos que lo pueden intentar, pues es evidentemente de agradecer. Eso denota la preocupación que tiene por el ciudadano y porque ese ciudadano solucione su problema lo antes posible, ¿no? Y de eso se trata. Por ejemplo, el Partido Socialista, a través de esa red de apoyo, van a participar en una jornada de enfermedades raras, que está a la orden del día. Sí, cada vez aparecen más enfermedades raras. No solo hacemos ese trabajo de intentar, pues, a través del grupo municipal y con los compañeros, pues de gestionar esa red y ese servicio a la población, tramitar ingresos mínimos vitales, etcétera, 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 sino pues participar en jornadas e intentar organizar pues cosas que sean útiles para el ciudadano de Telde y que pueda servir pues para hacerles por lo menos, si no la vida más fácil, por lo menos orientarlos hacia dónde caminar, ¿no? En esta ocasión, mañana, el día 1 y el día 2, miércoles y jueves, se van a desarrollar en la ermita San Pedro Mártir una jornada que tienen que ver con las enfermedades raras, ¿no? Se presenta el plan integral de enfermedades raras del Gobierno de Canarias. Son unas jornadas organizadas por los programas, desde programas asistenciales de la Consejería de Sanidad, del Gobierno de Canarias, y la red de apoyo social pues va a ayudar y a colaborar en esa organización, ¿no? Pero es el Gobierno de Canarias quien organiza estas jornadas, ¿no? Son 2 días y bueno, el planteamiento de las jornadas no solo es presentar, que eso va a ser el jueves, presentar ese plan integral para las enfermedades raras, sino además orientarlo hacia cuáles son las necesidades de los enfermos que padecen este tipo de enfermedades, ¿no? De cuáles son sus carencias a nivel educativo, a nivel de empleo, etcétera, etcétera, porque está claro que cuando tienes una situación distinta al resto, tienes una enfermedad que además a veces no tiene tratamiento, se desconoce por completo cuál va a ser su evolución e incluso cómo tratarla, pues eso te afecta a tu vida diaria, afecta a tu familia, afecta a tu economía, afecta al desarrollo de una vida normal y bueno, y todas esas cosas, esa parte social es la que se va a poner encima de la mesa el primer día de las jornadas y luego el segundo día pues ese plan integral que desde el Gobierno de Canarias se va a poner en marcha en relación a las enfermedades raras. Y otro de los retos que ustedes siempre se han marcado, y en este caso a través de la red de apoyo, el primero fue que ningún niño, ninguna niña cuando comenzara esos cursos escolares tuvieran carencia de material escolar, y el siguiente fue que esa noche mágica de la visita de los Reyes Magos, pues los Reyes Magos han dicho, no es como el gobierno, ¿no? Los Reyes Magos han dicho, oye, necesito que nos eche una mano e intente colaborar con nosotros para que ningún niño, ninguna niña esa noche mágica se quede sin regalo. Y ha vuelto otra vez a contar con ustedes en estas Navidades, sí, a través de esa red de apoyo. Y vamos a seguir adelante pues todos los años que podamos y más, ¿no? Uno de los objetivos de la red era, bueno, ahí tenemos el cartel de la red de apoyo. Uno de la campaña de juguetes, compartimos tu ilusión, ese es el eslogan que hemos utilizado en esta ocasión. Y lo que pretendemos pues ya es la 4ª edición a lo largo de estos 3 años atrás, ¿no? Que es intentar pues llegar a todos los niños de este municipio. Lo hacemos siempre en colaboración con los centros escolares, que son los que conocen pues las carencias de nuestros menores y quienes nos trasladan pues los casos y nos ponen en contacto con las familias para poder recibir esos juguetes. No mantenemos contacto con los niños, con los menores, ni muchísimo menos, desconocemos por completo todos sus datos y además no son los coles quienes entregan esos juguetes porque coinciden con el periodo vacacional, ¿no? Que son los 15 días que los coles están cerrados. Pero la colaboración está ahí, se va a dar una vez más y lo que intentamos es llegar pues a todos los peques de este municipio, que son bastantes, que aquellos que no, que bueno, que sus familias no pueden
pues comprarles un juguete para intentar sacarle una sonrisa el Día de Reyes, ¿no? Efectivamente. Es uno de nuestros retos, el poder dar respuesta a nuestros más pequeños, que al final son los más vulnerables, ¿no? Yo me planteo que, pero ya no desde la óptica política, sino personal, que los dos sectores de la población con mayor vulnerabilidad son los mayores y luego los más pequeños, ¿no? Efectivamente, doña Soledad. Y ahí queremos estar y ahí vamos a estar. El tiempo se nos ha ido volando, como siempre, doña Soledad, y se nos quedan temas en el tintero. Sí, muchísimos temas se quedan en el tintero, pero bueno. Lo retomaremos. Gracias por estar con nosotros, por acercarse al plató de Canal 4TV y acercarnos a esa labor que está haciendo el grupo del Partido Socialista en esta ciudad de Telde. Muchísimas gracias a ustedes. Pues cerramos esta entrevista con doña Soledad Hernández, concejala del Partido Socialista Obrero Español en esta ciudad de Telde. Cuando la política se llega a la política, no es para qué. Es que hay un concepto, yo creo que es casquiano, ¿no? Casquiano digo porque es de antaño, cuando nos asfalta la calle o cuando nos prestan un servicio, hay políticos que llegan a la política y se creen que son Dios o alguien, ¿no? Y lo que esperan es que los ciudadanos vayan haciéndole reverencia y gracias. No, ese es su trabajo, es su cometido. Y cuando hay personas de otras formaciones políticas que colaboran, participan y trabajan, porque es su cometido y entra en ese rol, cosa que carece a veces en el gobierno, pues lo que hay que agradecer y tender la mano y ayudar, no contestar con malos aires. Pero bueno, en la política hay clases de políticos y políticos con clases. Cada uno se coloca donde quiere colocarse, no donde le toque. Nos vamos, les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros.